Ok, hoy estamos acá entre garabatos a favor y en contra de las palabras y los hechos. Acá, respetando silencios, largos gritos ocultos. A alguien hace algunas horas atrás me hizo llegar un mensaje. Te seguís a vos mismo. Sin respuestas. Hoy estamos acá. Las personas más felices del mundo. Hola Nanda, estaba haciendo una intro, ¿cómo te va? Estamos acá, re genial, una nueva vez de encuentros, de conversaciones en cuarentena. ¿Cómo te va? Espero que Luján esté bien, disfrutándose todo por allí. Hoy a nuestro invitado especial del día de hoy, que viene, Nanda, nuestro invitado de hoy viene desde la ciudad de San Pedro. Desde allá estamos recibiendo a Ricardo Gialorenzi, este querido escritor nuestro, de nuestro país. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Me ves por ahí? Buenas noches, Juan. Te veo y te escucho muy bien. Bueno, gracias por recibirnos en tu casa también, en una manera de estar nueva, para todos cómodamente, sin movernos desde nuestros lugares. Y me alegro que acá estamos en la sala. Vino tempranito hoy Nanda Jara, que es de la localidad de Luján, es una artista plástica, y luego seguramente iremos sumando más a medida que nuestra conversación vaya transcurriendo. Este, ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás estos días, Ricardo? ¿Venís con muchas actividades? Sí, bueno, la- el inicio de la cuarentena, del aislamiento social, preventivo, obligatorio, cayó justo en un tiempo en el que un libro largamente esperado, largamente soñado, fue a imprenta. En ese preciso momento que fue a imprenta, aparece esta medida tan racional del aislamiento. Y bueno, el libro llegó cuando pudo, como pudo, Ujú. y realmente no aguardé lo que había pensado, que era una presentación habitual en algún lugar adecuado, conocido, querido, como puede ser una biblioteca popular, el salón en este caso en San Pedro, de la Sociedad Italiana, pensar en nuestro pueblo, bueno, en la pizzería, en Don Pedrino, en algún otro sitio tan querido. Y bueno, pensar en que todo eso quedaba sin fecha, sin la posibilidad de dar este libro a quienes yo había soñado dárselo, que son esos lectores para quienes yo escribí, no me Relatos, parecía una idea. Relatos relatos inesperados. inesperados de Sí. causas nobles y estúpidas. Ese es el subtítulo y luego te cuento por qué. Entonces, pensar en que yo todos los días tenía que ver las cajas de los libros cerradas y diciéndome cuándo vamos a salir, era algo que no podía, digamos, tolerar. Entonces, se me, digamos, fue tomando forma la idea de hacer un poco la lógica inversa. Si el lector no puede venir al libro, va a ser el libro el que llegue hasta el lector. Y bueno, en San Pedro, a través de amigos, mensajeros,
en Chivilcoy a través de expresos, mensajeros, Héctor, mi hermano, Yoli, mi cuñada, amigos, y en el resto del país con el correo, con los servicios postales. Relatos Inesperados fue llegando a aproximadamente unas 400 personas a lo largo del país. Pensar que llegó a la Ricardo, geografía de Río Grande. Sí, perdón, dame un segundito. Mel, por que está supuesto. en la línea, Mel Mus, que está acá en la línea, nos está pidiendo si nos podés volver a mostrar la tapa del libro de Relatos Inesperados, del que Por supuesto. estás comentando. Ahí está Mel. Mel es escritora acá de la zona de San Martín. ¿Lo ves, Mel? Y es muy linda la ilustración. Es como si Voy a, estuviera... Sí, ¿qué está voy a representando la contarte. ilustración ahí? El ilustrador del libro Ujú. es Ezequiel Braco, Seque Braco, una persona a la que conocí tiempo antes de editar el libro y a la que le fui a pedir una ilustración y terminamos haciendo 15 ilustraciones. La ilustración de tapa y cada una de las ilustraciones correspondiente a cada uno de los cuentos. Él, Acá. a través de una ilustración de estilo un tanto naif, él Ujú. fue dándole color, poniéndole de alguna manera cara a cada uno de los relatos que forman parte del libro. Fue realmente tanto Ezequiel Braco, Seque Braco, como Jorge Sagrera, el editor, Arens Antich, es la editorial, fuimos un equipo de trabajo, un grupo de trabajo que sigue firme hasta el día de hoy, porque todavía falta, todavía hay camino para recorrer con relatos inesperados. No solo en busca de nuevos lectores, sino también en la búsqueda de nuevas formas en que estos relatos lleguen hacia el lector. En primer lugar, quiero recordar algo que yo lo he dejado escrito en el prólogo. Eh, Cada escritor tiene un motivo a la hora de escribir. En mi caso, era que me lean. Yo escribía, entre muchas cosas, para que me lean. Con lo cual, la necesidad del lector, en mi caso particular, era central. Es decir, este libro no puede ser concebido de otra manera que con un lector que lo haga suyo, que le ponga a cada historia el color de los personajes, las voces de los personajes, el olor de las historias. Es decir, estos relatos no fueron escritos para solamente decir cosas, sino para que esas cosas dichas, esas historias contadas, sean apropiadas por el lector, por los lectores. Y bueno, las geografías por las que Relatos ha andado son muy diversas. Ha recorrido el mapa del país y a través de nuevos caminos ha llegado a otros lugares impensados, inesperados como el título. A las pocas semanas de estar, fue en mayo, el libro en manos de los lectores, apareció esa idea, ¿qué te parece si? Y el ¿qué te parece si? Originó que Relatos circule en forma de audiolibro, perdón. Es decir, textos leídos por los propios lectores, a los que de alguna manera musicalizamos, y salieron a recorrer. Y cuando un texto digitalizado sale a recorrer, no sabemos dónde termina. Ujú. Lo concreto es que están irradiándose en una radio local, en la radio de nuestro pueblo, de Chivilcoy. Van saliendo también, y luego lo cuento, en este proyecto radial que es Relatos Inesperados, modo radio.
Es decir, transformaron este objeto tan... eh, De una manera vivencial por todos, por cada uno, eh, ¿no? nada más que para mencionar un amigo a quien hacía muchísimos años que no veía, me dijo, estos textos pueden interesarle a los grupos de teatro. Y bueno, hay un grupo de teatro que le está dando forma No a me algunos de digas. estos cuentos. Sí, ¿Ahí en San sí. Pedro? En ¿Compañía de Chivilcoy. teatro? Qué En Chivilcoy, lindo, sí, sí, sí. qué lindo, La porque, gente de uno de los grupos de trabajo de Teatro La Cueva. ajá, Ya están trabajando con uno de los libros. qué interesante, ¿no? Porque tal vez hasta vos mismo empezás a descubrirte como guionista o libretista sin haberlo querido tal vez buscar, ¿no? ¿Es cierto? La, por eso recalcaba el papel central del lector proponiendo nuevas historias a partir de estas historias, pensando otros caminos para, para estos relatos que no solo son el papel. Eh, cuando, por ejemplo, estos relatos lo están trabajando en San Pedro, grupos de scouts para, dado que no pueden encontrarse en forma presencial, se encuentran a través de la literatura. Y a mí, obviamente, que utilicen de esa manera los relatos me llena de alegría, digamos, me da por satisfecha la tarea de escritor y la de pensar en un lector. Pero me siguen sorprendiendo, como bien te decía. Yo quiero, es muy interesante todo lo que venís ramificando en las expresiones que nos ilustran sobre el libro y las vivencias que el libro te está dando, propiciando, a vos y a todos los que se ponen en contacto a través de relatos inesperados. Que quiero confesar que Yolinda ya, obviamente, se ha tomado, ¿no?, la prevención de guardarme un ejemplar, y también quiero comentar a la gente que está acá preguntando por el libro y dónde conseguirlo y que quieren uno y otro. Quiero decirle a todos ellos, a Nanda, a Melmus, a Oscar, a Jonathan, a los que deseen, que se pongan en contacto con vos a través de Ricardo Gialorenzi en Instagram, y si no, que busquen Ricardo Gialorenzi En eh, Facebook. en el perfil de Face, y que te manden mensajes en privado para que puedan ponerse de acuerdo o formas en que puede llegar a llegar al libro también, contactarse con el libro. Amigos Y, libreros han posibilitado que esté disponible, bueno, obviamente en San Pedro, en Chivilcoy, nuestro pueblo, en Varadero, una localidad vecina, en La Plata, que tal vez sea uno de los mecanismos para entablar con quienes preguntan, porque ese, ese espacio librero en La Plata hace envíos a todo el país. Así que tal vez sea un mecanismo simple de acceder al libro. Después, quienes lo desean me contactan y vemos la manera que el relato llegue también a los lugares que se necesitan. sí, y Ricardo, ¿por qué a vos cuando estabas haciendo la producción del acto creativo, te interesaba que las historias pudieran tener conversación con sus lectores? Es decir, que el fin último de la creación iba a ser dado por el lector mismo en sí. ¿Por qué tenías esas intenciones tan profundas en vos y no otras? Eh, en el prólogo, es el párrafo final del prólogo, Léelo, léelo si querés, donde, léelo. sí, sí, el párrafo final es un párrafo de Samuel Beckett. Ajá. Eh, Perdón, Beckett lo cito en otra parte, es de Paul Ricoeur. Dice, es contando nuestras propias historias que nos damos a nosotros mismos una identidad. Nos reconocemos a nosotros mismos en las historias que contamos sobre nosotros mismos.
y es pequeña la diferencia si esas historias son verdaderas o falsas. Tanto la ficción como la historia verificable nos proveen de una identidad. Es decir, era necesario que yo contara esto para mí y para que el lector también pudiera memorar algunas cosas que conoció e imaginar algunas que no conoció, siempre por una cuestión etaria. Ujú. En el caso de la presencia del lector, eh, quienes hemos hecho música, sabemos que las vibraciones de la música tienen una particularidad que es resonar en otros instrumentos. Nada más que a manera de ejemplo, si yo toco una nota en una guitarra y frente a mi guitarra hay otra, va a vibrar esa misma nota sin que nadie la pulse. Bueno, lo mismo ocurre, porque los lectores me lo dicen, con estas historias. Porque lo que yo narro no es lo que ellos leen, porque logran meterse en esas historias salvando distancias, geografías, edades. Eh, Nada más que a manera de ejemplo, hay un, un pequeño, por el tamaño, poema, que no está en el libro, pero que sirve para graficar esto que menciono, querido Juan. Sí, Es un poema, sí, perdón, te voy a interrumpir un segundo porque quiero agregar algo respecto a lo, esta reflexión muy interesante, me parece excelentísima que traigas a la música a colación, porque es como que a la vez podés eh, hacernos visualizar a tu obra como si estuviera con una especie de musicalización, es decir, tu obra textual vibra como si fuera música o tiene la misma vibración que produce la música. Y me parece interesante, ¿sabes por qué? Porque justamente venía compartiendo con una serie de músicos el otro día, en una conversación privada, algo que yo venía leyendo del filósofo Schopenhauer respecto sobre la música, el libro que él hizo analizando sobre la música, y como que separaba los lenguajes artísticos de lo que era la música como el arte por excelencia para él. Y con la cual no, con algunos sí, con otros no, coincidíamos con esto y no. Y vos acabás de dar un ejemplo cabal de, no es tanto como Schopenhauer que divide las aguas de esa manera y que entonces la literatura no logra ser tan potente como la música para él. Tan vibratorio interiormente como lo puede producir la música, lo puede producir, como vos decís, la literatura. es central en los relatos la musicalidad de cada párrafo. Relatos fue una obra leída una y cien veces, perdón, en voz alta, porque creo que es la voz y la cadencia de la voz la que permite que el lector vaya entrando en esa musicalidad de cada palabra, en esa búsqueda de lograr que ese lector desconocido se interese por cada uno de estos relatos, antes de que fuesen a imprenta, relatos se lo di a leer a amigos, con la finalidad de que no sean eh, condescendientes, mucho menos obsecuentes, sino que fuesen críticos lectores de esos relatos. Y eso permitió, teniendo en cuenta que estábamos hablando de distintas edades, distintas realidades, distintos géneros, permitió que el relato atravesase
no puedo decir fácilmente, pero que penetrase en distintas edades, en distintas personas. De manera tal que me es común escuchar que quien leyó el libro se lo da a su hijo para que lo lea, y lo lee y lo puede, no puedo decir entiende porque es una palabra que no corresponde, lo puede vivenciar, Ujú. lo puede hacer carne, puede comprender de qué están hablando a pesar de que sean cosas que ocurrieron mucho antes de que hubiese nacido. Ese es un poco el desafío. Eh, no podemos escribir pensando en alguien, pero debemos pensar en alguien a la hora de escribir. Es ¿Y qué decir, te no parece escribimos para nosotros mismos. si te invito entonces que vayamos a la música de tus textos? Bien, te decía hoy que quería compartir y luego graficar algo que había ocurrido con este poema corto que se llama Gorrión Caído, que dice, para pensar en abuela Rosa y sus piernas flacas y largas, busco un pañuelo pequeño, bordado, como el que ella apretaba en la mano izquierda hasta dejarlo sin aire. Era con flores, manzanillas tal vez. Él pacientemente limpiaba anteojos y lágrimas. Cuando lo soltaba, lucía arrugado, que la tormenta zaina roba a los nidos. Bien, tenemos ahí un pequeño delay con la señal justo. Doy la bienvenida, aprovecho a saludar entonces a Maluco Malinque, este gran profesor de baile africano que tenemos acá en la sala, a Melmus, escritora, a Pilu Soler, gran amiga, psicóloga, a Roberto Luis Costa, un queridísimo amigo de la universidad de hace miles de años, miles y miles. Y bueno, vamos a ver si tenemos la posibilidad de retomar esta charla con nuestro querido invitado de hoy. A ver si lo tenemos otra vez de vuelta en la señal. No es fácil a veces, ¿eh? A veces que la tecnología... Bien, ahí estamos de nuevo, Ricardo. Es así, ¿no? Esto de los satélites moviéndose, a veces... Querido Juan, decime si llegó la transmisión hacia Vamos, el final, hasta el final del poema. vamos a retomarlo de nuevo el poema, todo entero, si no te joroba. Para nada. El poema se llama Gorrión Caído y dice, para pensar en abuela Rosa y sus piernas flacas y largas, busco un pañuelo pequeño, bordado, como el que ella apretaba en la mano izquierda hasta dejarlo sin aire. Era con flores, manzanillas tal vez. Con él pacientemente limpiaba anteojos y lágrimas. Cuando lo soltaba lucía arrugado, inerme, como los pichones que la tormenta zaina roba a los nidos. Este poema, ¿me estás escuchando, Juan? Sí, 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 llega claro. Este poema, cuando lo he dado a conocer, cuando lo han escuchado en el programa, en otras transmisiones, siempre aparece el comentario, mi abuela también, mi tía también, yo tenía una abuela. Es decir, esta descripción de mi abuela Rosa se transforma en una abuela casi universal, porque todos tuvimos alguien que tenía esa costumbre de andar con un pañuelo en la mano. Entonces, más que una descripción familiar de un recuerdo más o menos lejano, el poema logra que las personas recuerden a una tía, recuerden a algún familiar, recuerden a alguna persona a la que vieron en ese gesto de andar con un pañuelo en la mano. A eso me refería cuando buscamos notas que el otro pueda también hacer vibrar. Y que se puede entender también como traducido, también como
parte de la identidad de cada uno, de los lectores también, ¿no? Ahí, porque hay una conexión. Cuando cada texto es leído por cada lector sucede algo muy difícil de, digamos, de imaginar qué es lo que sucede en cada uno, pero de acuerdo a lo que cada lector va transmitiendo, noto que párrafos que para mí no eran centrales en el texto son tomados por el lector con una centralidad en la narración que yo no la pensé. Es decir, me sorprendo cuando converso con lectores de cada uno de los relatos y noto que cada persona, cada lector hizo una historia distinta con cada relato. Y creo que ahí está un poco esa idea de que estas historias no están terminadas hasta que alguien las lea. Es un poco el tema central del prólogo. Esto no está terminado hasta que alguien las lea. Por eso esa necesidad que tuve de que esas cajas no me quedasen mirando, cerradas, diciéndome ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Así que esa fue un poco la idea de que el libro fuese al encuentro de los lectores. Y en este juego literario que haces, que vos abordás cuando tenés tu proceso creativo, ¿vos te das cuenta o está inconscientemente aparece este juego que yo le encuentro con el factor tiempo? Tiempo del pasado, la identidad, los demás que se reencuentran con partes de sí mismos, ¿no? A través del texto del relato, cuando lo van leyendo. Aparece el factor tiempo, para mí implícitamente, como a escondidas. Ese factor para vos, ¿vos lo notás? ¿Lo notaste? ¿Lo notás? ¿Te gusta jugarlo? ¿Lo buscás? ¿Cómo es esto? Los escenarios de los relatos son diversos, son las geografías que he transitado, es mi barrio, es la ciudad donde estudié, es la ciudad donde vivo, es la ciudad donde viven mis hijas, pero todos los relatos transcurren en un tiempo presente. Es decir, no hay pasado en los relatos porque he notado que la descripción, la narración en tiempo pasado puede ser plañidera, puede ser con un tono demasiado melancólico y no era la idea. Es decir, los relatos están en un tiempo presente, a pesar de que en algunos casos pueden transcurrir, como uno de los cuentos, antes de que yo naciese, pero es el tiempo presente de ese relato. Entonces, y bueno, y obviamente, claro, que en muchos de ellos el relato va y viene, a veces con diferencias de varias décadas entre ese presente que estoy narrando y el presente de los personajes, de manera tal de jugar un poco con las historias y esa posibilidad de ir hacia atrás o hacia adelante en el tiempo. Claro, buscarle un toque de surrealismo también, de alguna manera. Y lograr capas de historia que permitan ir contando distintas cosas. Es decir, en muchos de los relatos, si el lector es minucioso en la lectura, puede llegar a encontrar 4 o 5 historias dentro de cada relato, si no son lineales, y eso permite que, bueno, si la historia central no despierta el interés esperado, hay otras que van dentro de esa historia y tienen que ver con los personajes, con las escenas, con los diálogos, que hacen que en muchas personas
puedan entrarle por la puerta o por la ventana al relato. Eso es lo que noto cuando converso con los lectores y me doy cuenta que lo que les despertó interés es distinto, es diverso y tiene que ver con lo que cada uno va tejiendo. Quiero transmitirte también, Ricardo, que te sientas libre de transmitirlo en el lenguaje que más te guste y más cómodo, ya que esta es una sala que es frecuentada más que nada por artistas. Está incluso, entre otros, Oscar, que es un luthier y músico, Ana de Analandia, que es una artista plástica, está Pepe Morante, que es otro artista plástico de la zona sur. Hola Pepe, entre otros que ya mencioné, que también están en otras disciplinas artísticas. Y bueno, y la cuestión esto de la literatura, porque este factor tiempo, que a veces toca porque estamos en un tiempo, en nuestra existencia, indirectamente hay un factor inconsciente que incide en que siempre estemos hablando del tiempo, aunque sea como remotamente o como, ¿no? O como de delay. Y en tu caso lo noté en función del faltante, del futuro, del tiempo faltante, lo noté. Al revés me pasó, ¿me entendés? Y bueno, esos son los juegos que nos permite la literatura, tal vez, ¿no es cierto? ¿Y qué texto querés abordar ahora para todos? ¿Qué te parece, Ricardo? Vamos a leer otro texto breve. Hoy te decía que estos no están en relatos porque relatos tiene 14 cuentos de una extensión determinada y estos son historias más cortas y bueno, las utilizo para este tipo de circunstancias. Esto que voy a leer se llama Corazones Silvanados. Vagas referencias la protegen de curiosos. Dicen que está pasando el almacén de los Mesa, tomando la calle ancha como quien va para el embarcadero, donde la ciudad se esconde entre ligustros y se siente fuertemente el olor espeso y acre de los hornos de ladrillo. El humo esconde la quinta de miradas inconvenientes, la disimula entre maizales y después, solo después, trepa hasta los nidos de calandria. Si en cambio el viento sopla desde el sur, reina el olor dulce de las lilas, pequeñas y blancas. Dicen que para entrar hay una palabra clave que se recibe en sueños. Los guardianes de la quinta consultan un libro donde todo está anotado. Piden, además, que se cante o silbe un vals. Solo así franquean la puerta. Se recuerda el caso de un falsario que quiso entrar usando un ardid. Nunca más se lo vio por el barrio del Zanjón. Hay también un molino de viento con un tanque australiano y en él un bagre que nadie pudo aún pescar. Y luciérnagas que esperan que el canto del zorzal le indique al sol que ya es suficiente por ese día. Y ahí quedan los corazones silvanados para que los cuiden. A algunos les narran cuentos que la abuela no terminó de leer. A otros los deslumbran con sombras chinescas. Hay quienes prefieren pasar las tardes debajo de las acacias, en silencio. Otros se entreveran en interminables partidas de naipe donde todos ganan. Con aroma a tuco de la tía, comienzan a sanar y a quitarse los silvanes. Cuando cambia la luna, es tiempo de irse. Dicen que da gusto verlos, en alegre fila, danzando la música que solo ellos escuchan. Corazones silvanados se llama esto, Juan. Hermoso, hermoso. Vos sabés que te felicito porque realmente tiene una rítmica que te envuelve y te va llevando a vivirlo. Me encantó, me encantó, me encantó. Gracias, Juan. Lo mismo que dice Pepe Morante acá en la sala, que dice que le felicita y que le encantan los artistas que se ve que, como vos, dice que escriben y crean cuentos e historias. Bien, bien, Pepe. Sí, gracias, Pepe. Felicitaciones, Ricardo, te dice.
Sí, sí, sí. Gracias, Pepe. Este, Juan, quería sí. contarte una particular manera en que los relatos eh, se transformaron en otra cosa que este libro, Ujú, porque este libro apareció en mayo y en el mismo mes de mayo vino la propuesta de un chivilcoyano que hace mucho que conozco, que es Daniel Spinelli, que creó de la nada una radio de 24 horas de folclore, en la que me preguntó si quería hacer un programa semanal de música y literatura. Y dije que sí, como uno de los personajes de mi libro que siempre dice que sí, y después empieza a pensar las consecuencias de haber dicho que sí. Yo dije que sí porque no podía decir que no, porque eran las dos cosas que a mí siempre me han gustado en la vida, la música y la literatura. Y él me proponía hacer un programa semanal de eso. Bueno, después hay que pensar cómo hacerlo. Y así, bueno, lo pensé y comenzamos a realizar a partir del mes de junio relatos inesperados modo radio en horacioguaraní.com.ar. Y ahí, a diferencia de los lectores, que a veces tengo la devolución porque me contactan, porque en el libro están las cuentas de correo como para conectarnos, en la radio la inmediatez hace que conozcamos rápidamente cómo se oyó eso que escribimos, que en otro caso puede llegar a demorar años, entre que lo escribimos, esperamos otros cuentos para editarlo. Bueno, eso tiene la inmediatez de la radio. Eso ocurre Ujú. también con la música. Cuando un músico, cuando un cantante actúa, la devolución es inmediata. Cuando escribimos un poema, esa devolución puede demorar meses y en algunos casos no llegar nunca, porque conozco muchos escritores, muchos poetas que han dejado en cajones sus... Entonces, este programa semanal tiene esa devolución casi inmediata, porque contemporáneamente con la emisión del programa están llegando los mensajes de los escuchadores, de los oyentes, Ujú. De los diciendo radioescuchas. las cosas que le ocurren. Claro, lo que le va ocurriendo, como en tu caso, sí, perdón, Y no, no, aparte, sigue entrando gente, sigue entrando Mati Bonfiglio, músico, escritor, saludando a Gabriel Azad, que es otro artista plástico también, que nos dice buenas noches, nos felicita, dice que muy lindo lo que escribís. Y te quería también, poniéndome un poquito crítico con respecto del texto, como para también compartir un poquito, tengo una cuestión que me parece que advierto que es muy interesante también, la, cómo calificar no es cómo valorar, pero sí, me parece que es valorar en un nivel literario de escritura de muy alto nivel. Es muy correcto tu expresión, el lenguaje, es decir, el alto lenguaje que posees, el correcto lenguaje, la terminología, ¿me entendés? Eso me gusta porque no es tanto de estos momentos o de estas nuevas literaturas de hoy, pero vos conservás eso que conservaban los viejos grandes maestros de la literatura, y eso me gusta rescatártelo. Eso me gusta rescatártelo porque lo, lo encontré en tu obra. Por el otro me lado, da miedo, Juan, me da miedo el bronce, ten cuidado que me da miedo el bronce. Eh, bueno, pero creo, Juan, que capaz que dentro de un tiempo te toca estar también como la estatuita de Don Pedrín, viste, enfrente de la cantina, viste, como un prócer, un ilustre también. En cualquier momento te van a hacer también para, tu escultura ahí. Sí, y creo, Ricardo, si me permitís, Juan, creo sí, que los 35 años de docente eh, han permitido que la cuestión de la comunicación sea algo cotidiano, que sea una obligación, una necesidad cotidiana. Los últimos años de mi carrera fueron muy intensos y obligaban digamos, a una
continua adaptación de lenguaje, hablando de universo vocabular en palabras de Freire, para poder llegar a públicos diversos, que eran en algunos casos técnicos, en otros casos eran profesores de primero o de cuarto en disciplinas muy distintas. Entonces, creo que esa gimnasia de estar horas eh, intercambiando, comunicando, hace que la cuestión de transmitir ideas pueda ser un tanto más sencilla que si no hubiese estado esa experiencia previa. Sí, quiero comentar, buena aclaración esto de la docencia, porque es interesante, porque para parte de la presentación de Ricardo Gialorenzi es que aparte es doctor en economía. ¿Puede ser? ¿Estoy mal? No. Vamos a... mi objetivo al momento de jubilarme era terminar el doctorado. He sido alumno del doctorado en la Universidad de Rosario. Y cuando llegó el momento, cuando me jubilé, todas mis energías estuvieron direccionadas en esto. Así que mi doctorado quedó esperando, hice un 20% de ese doctorado y quedó esperando porque todas mis energías estuvieron puestas en la literatura primero y ahora en la literatura y la radio. Excelente lo que referís, excelente, porque la pregunta, porque después de eso que yo iba a hacer como introducción del doctorado, que al final decidiste no alcanzar, es ¿qué fue lo que te hizo entonces soltar tu intención de llegar al doctorado para volcarte hacia las artes y en este caso la literatura? ¿Qué fue que venció ir por el lado más formal de la educación en todo caso y tomar por el otro lado que es el artístico que no fue tan formal, si se quiere? En los trayectos de doctorado, como puede ocurrir en otros niveles también parecidos, como puede llegar a ser en una maestría, es central la formulación de una tesis, la elaboración de una tesis, que tiene que ser innovadora, que tiene que ser creativa, que tiene que, estar de acuerdo a los cánones que cada casa de estudios pone. Y yo ahí sentí que no tenía nada para agregar a lo que ya está escrito en materia de las ciencias sociales y en especial de la ciencia económica. No me despertaba ninguno de los temas que había ido estudiando, buscando posibles ideas de investigación, problemas de investigación, no me despertaban el necesario interés para abocarle 4 o 5 años de mi vida, porque eso es lo que lleva un trayecto de doctorado, o aún más. Entonces hice una composición de lugar, de a qué cuestiones quería yo poner mi energía, mis deseos, mis sueños, y me di cuenta que no era a esos trabajos de investigación. Que le daba más sentido a tu existencia a partir de abordar la literatura en esta etapa. Concretamente, sentía que me permitía completar ese espacio que la docencia llenaba, que era la cuestión de la comunicación. Que día a día yo estaba en contacto con al menos de 4 o 5 cursos con los que había un ida y vuelta muy interesante. Y creo que lo que hizo que yo no extrañara ese contacto periódico, frecuente, intenso, fue esta posibilidad de volcar la comunicación en la literatura. Por eso no extraño esa comunicación, porque la orienté hacia la literatura. Eso al menos fue lo que he hecho desde 2018 hasta ahora, digamos, desde el momento que me jubilé en la docencia hasta ahora. Claro, que ya tenía mucho de carácter humano tu desarrollo y desenvolvimiento profesional, porque la docencia tiene mucho de incumbencia con la cuestión humana del profesional, ¿no es cierto? Con características.
siempre la concebí con un sentido de involucramiento en, en lo que se dice, en cómo se dice. Eh, Parte de mis alumnos eran alumnos de profesorados, y yo recalcaba que nuestra tarea debe ser entrar al aula en puntas de pie, porque la consecuencia de las palabras que decimos, de los gestos, de lo que no decimos, nosotros no la vemos, pero los alumnos sí. Eh, Hay uno de los relatos que se llama Mandatos Incumplidos, que tiene que ver con cómo al personaje de ese relato, 50 años después, todavía le resuenan palabras de una maestra que le dijo determinadas cosas. Por supuesto que la maestra ya no está, y si estuviera seguramente no se acordaría. Tienen que ver con esas palabras que muchas veces decimos que quien las recibe le da una centralidad que nosotros no le damos. Entonces, como docente, yo les recalcaba a esos alumnos que eran futuros docentes, Y si lo, que hay que y entrar si al le aula en spoileamos puntas un de pie. poquito y si le spoileamos un poquito ese personaje se revela los mandatos de esta Ese, maestra, ¿cómo ese es? personaje, ese personaje tenía dos mandatos, y de ambos se declara, después del relato, se declara relevado, porque de uno se le ríen y al otro se lo rompen. Eh, entonces, tiene que ver con eso, con ese en tono satírico. Es una carta, tiene formato de carta, en la que el personaje le escribe a sus compañeros de promoción contando lo que había ocurrido en ese encuentro después de 50 años de haber egresado. Y justamente eran esos mandatos que esta persona no pudo cumplir, porque repito, de uno se le rieron y al otro se lo rompieron. Y eran centrales en su vida, 50 años había puesto de su vida a eso. Sí, Entonces tiene un poco que ver, ¿no? la resolución está bueno y también me puede hacer pensar en que fue incapaz de él romperlo al mandato, porque se lo rompieron, decís vos, no, él lo Sí, rompe, no el claro. personaje, ¿no? Como que así todo no tuvo la suficiente valentía para romper esa, ¿no? Este, bueno, son cosas Muchas que veces, son difíciles de superar, ¿no? eh, ¿Sí? por supuesto, en nuestra conformación estamos hechos de palabras, dice Rousseau, y muchas de Mm, esas palabras no las hemos dicho nosotros, es lo que otros nos han dicho que somos. Eh, en- resuena en mí, resuena en mí como en ese personaje, eh, una opinión de una maestra de sexto grado que me dijo: vos sos bueno para las matemáticas, y por eso soy contador. Tal vez si me hubiera dicho que yo era bueno para la música, hubiese sido concertista, no lo sé, pero yo me claro, lo creí, yo me lo creí, porque no podía creer que esa maestra me hubiese dicho lo que no podía. Por eso claro. a mis alumnos les decía: ojo con lo que se dice y ojo con cómo se dice, porque nosotros no nos vamos a acordar de lo que no hemos dicho, pero los alumnos sí. A mí me suelen cruzar después de 35 años alumnos que me dicen: profe, aquello que me dijiste, tenías razón, y yo no sé lo que les dije, Claro, porque un docente vive hablando. Obviamente que lo que le dije tenía buena intención y era lo que yo tenía la convicción que tenía que decir, pero no sé qué era. claro, sí, Entonces, sí, sí. como en ese caso, como esos personajes de ese relato, muchas veces nos acompañan, como las pasiones, nos acompañan toda la vida, y en algunos casos, como dice el subtítulo, son causas nobles y estúpidas a la vez, porque tienen que ver un poco con eso, ¿no? Cuando otros la analizan, dicen: pero esto es para vos es central, y no, y evidentemente que no lo es, pero lo creímos que era. Sí, sí, tal cual. Y uno lo hace con eso, con toda la fe puesta en lo que cree, ¿no? Sin duda que es así.
cómo sucede. ¿Qué tenés ahí para ir? Vamos a ir redondeando la mesa de hoy, la conversación en cuarentena de hoy con Ricardo Gelorenzi, con un Me texto. dijiste que estaba, me dijiste que estaba en la sala Matías Bonfiglio, Sí, o tenés el Bonfigli, perdón. episodio. Con Matías, bueno, él mucho más perseverante que yo en un taller se llama Perdón por la Poesía, taller que funciona en Pilar, al cual yo asisto en forma no presencial, como todos, pero desde Ujú. este año y en forma eh, no demasiado semanal lo mío, pero las veces que asisto es muy rico la experiencia de intercambio con Mariela Palermo, que es nuestra profe. De uno de esos Oh, talleres surgió este breve texto al que llamé Solo el mar. Era un ejercicio de composición que la profesora nos pedía y salió esto, repito, se llama Solo el mar. Tal vez sea el viento, la arena que me pega en la cara o la gaviota sola que vuela hacia el poniente. Tal vez sea esa mujer, única como la gaviota, lo que me inquieta. Ella, ¿cómo nombrarla? Está parada, asomándose al infinito. Parece desafiar las olas. Pienso que si ella no las detiene, llegarían hasta mí. El mar, indeciso, besa los pies tantas veces como María enjugó los del Nazareno. ¿A quién espera en la noche? ¿Vendrá? La miro abrazar la soledad. Me conmuevo. Ahora el viento parece envolverla. Abre los brazos y son dos las gaviotas en el aire. Esto se llama Solo el mar. Solman. Sí, inspirado. ¿Querés contarnos un poquito el contexto de la Sí, inspiración? es un texto que Mariela Palermo, nuestra profe del taller, nos propone y muchas veces puede ser el disparador puede ser una fotografía, una música, otro texto, y tratar de encontrar nuevas maneras de contar eso que ese otro autor no contó, pero que está en eso que está ahí para ser visto, para ser escuchado. Así que de ese taller surgió este breve texto al que llamé Es solo el mar. Bien, te felicito y también debo felicitar a Mariela Palermo porque estuvo en el ciclo aquí conversando con nosotros y también seguramente más adelante voy a estar hablando con Matías Bonfiglio. Este, cuánta garra y qué salida de los estereotipos que es Mariela. Hay que reconocer que realmente es divino como persona, es muy personal, tiene una personalidad muy ella, muy interesante. Es inclasificable. Sí, No, divina. no puede ser clasificada en ninguna de las formas que conocemos. Pero necesita, perdón, Es una gran perdón, poeta, es una gran profesora, es una gran profesional. docente, Sí, eh, y sí, y le pone mucha garra a todo lo que hace. Por sí, eso lo veo en realmente los es frutos, admirable la tarea que hace. Sí. lo veo en los frutos, lo veo en los frutos. Y es así. Cuando tenés buenos profesores, lo mismo dirán tus estudiantes de vos, Ricardo. ¿Me Ojalá. entendés? Es sin Eh, duda. Si no, no te saludarían Juan, más. Cuando te cruzan por la calle no te dirían ni hola ni nada. ¿Me entendés? Ahí está Juan, el secreto. como los tiempos se van acercando a Al fin. que esto termine, te Mm, propongo despedirme con un poema que se llama Celeste Cercano. Eh, perfecto. Celeste Cercano dice, hay días como estos en que alzo la mirada y pueblo mis ojos con los colores más tiernos. Trepo cantando el cielo de los árboles. Escapo en una nube fugaz, el viento mismo.
esquivo ángeles, suspiros, barriletes, gorriones. Por fin veré morir abajo la calle, el estrépito y el gris uniforme. ¿Subís? Hermoso, hermoso, hermoso. Siempre que, ¿sabes que también lo dejas ahí como un poco más, un poco más, un poco más, ¿no? Con el deseo de escucharte un poco más. Así que vamos a hacer una más para enriquecernos más este final del día. Así que ¿Cómo no? beso grande a todos en la sala, Nanda, Jara, Mel, Mati, Oscar, Jonathan, Pepe, todos los que vi y ya saludamos, volvemos y le decimos a Analandia. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a quienes están en la sala. Mi saludo agradecido. Y me despido con un texto muy breve que se llama Prepotencia. Llueve, como siempre, como nunca. Soy Noé preguntando por el instante final de tanta prepotencia mansa. Imagino la alegría del sembrador y el canto esperanzado de una madre. Y los nombro, Juan, y la pienso, María, y con ellos soy viñedo, y río, y pájaro que tiembla. Gracias, Juan. Buenas noches. Hasta pronto, Ricardo. Hasta pronto. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos. Y seremos eternos.